parte de la línea investigativa que tenemos en la Fundación es estudiar un poco estas dinámicas respecto al agroextractivismo y los procesos que surgen de ello. Y pues una de esas aristas, por así decirlo, es justamente el tema de los agroquímicos, ¿no? Del uso de agroquímicos. Entonces, nuestra intencionalidad era básicamente tener un entendimiento genérico, digamos, de lo que está sucediendo en el país con el uso de los agroquímicos, qué se usa, cuánto, dónde, quiénes, etc., ¿no? Y lo que descubrimos más bien era pues entender la gran dependencia que se tiene Bolivia del uso de agroquímicos y el entendimiento sistémico de estos usos de agroquímicos básicamente, ¿no? En el sentido de que no es algo casuístico, sino es algo pues implementado desde una política de gobierno, desde una visión de desarrollo que viene desde los años 40 en sí, ¿no? Y lo que vimos pues es como el crecimiento gradual y acelerado, de hecho, del uso de estos agroquímicos desde cierta temporalidad en los últimos años. Y sus vínculos relacionados sobre todo con la implementación de un modelo de desarrollo agrícola basado pues, en el agroextractivismo, en la agricultura industrializada, enfocada en la producción de commodities, ¿no? Como principal, digamos, mecanismo que impulsa o impulsó y sigue impulsando el uso de estos agroquímicos. Lo que vimos pues, es la evolución que tuvo Bolivia y que tiene Bolivia en el uso, no solo en temas de importación, en cantidad de importación, que sufrió pues, aumentos drásticos desde la implementación de este modelo en 2005 con la aprobación de la soya transgénica, sino también en los últimos años con el crecimiento de este modelo, como la importación de estos agroquímicos, entendido como tanto pesticidas como fertilizantes, fue aumentando significativamente en los últimos años, ¿no? Hasta llegar al 2020 con más de 54.000 toneladas de pesticidas importados y más de 104.000 toneladas de fertilizantes. Esto a la vez pues, mueve muchísimo dinero, ¿no? en temas de importación, pero lo importante también es entender que esto no es una visión pues sesgada, o no sesgada, sino limitada del entendimiento de toda la problemática, ya que se tiene entendido, las estimaciones son que las importaciones ilegales de plaguicidas y fertilizantes van entre el 14 y el 34% de toda la oferta nacional. Es decir, la mirada que tenemos nosotros es limitada, ¿no? Se limita solo a lo que se importa legalmente. Ahora bien, lo que vimos, las investigaciones que hicimos, por un lado se enfocan solo en las importaciones legales, que son donde existe registros, ¿no? y información estadística. Y lo que vimos en la base del SENASAC es que al 2020, en sus registros, se contaba con unos 2.100 y tantos productos de uso agrícola, de los cuales 1.869 eran pues, pesticidas de diferentes, y de estos 1.862 o 69 registros de pesticidas contaban con unos 200 ingredientes activos, ¿no? De diferentes índoles, donde la mayoría de estos ingredientes activos estaba conformado por el glifosato, con que tenían como 100 y tantos registros, ¿no? Sin duda el glifosato es uno de los pesticidas con mayores registros, o sea, productos registrados en el SENASAC, pero también existen otros ingredientes como el paraguat, el 2.4-D, etcétera, ¿no? Que son los que mayor registros tienen. Lo que vimos es que la mayoría de estos pesticidas que con registro sanitario estaban destinados pues, al cultivo de la soya, pero también al barbecho, al cultivo de otros productos como trigo, tomate, etcétera, ¿no? Y lo que es alarmante es que la mayoría de estos 200 ingredientes activos que conforman los 1.800 y tantos productos registrados por el SENASAC tenían pues como restricciones en otros países, ¿no?
si no me equivoco, como 95 de estos ingredientes activos estaban prohibidos en otros países, 85 estaban en la lista de pesticidas altamente tóxicos de la PAN, que es una institución internacional que hace seguimiento a los pesticidas, y también había una cantidad sustancial como 80 de estos que estaban en la lista negra de Greenpeace, ¿no? Entonces esto nos está mostrando que los plaguicidas que entran a Bolivia tienen un alto nivel de toxicidad que están registrados y prohibidos en otros países. En sí, Bolivia cuenta con un marco legal, por así decirlo, que te da un margen de, digamos, toxicidad que clasifica, digamos, la toxicidad de sus plaguicidas. Y lo que vimos es que la mayoría, casi el 50%, como el 45 o 46% de estos plaguicidas con registro sanitario estaban pues catalogados como altamente tóxicos, ¿no? Con la categoría de 1B. Y los demás con otras categorías menos tóxicas y bueno, eso, ¿no? Eso por un lado. La otra parte que quisimos averiguar es pues cuál es el negocio en sí, el modelo de negocio de esto, ¿no? Y lo que vimos es que básicamente pues hay muchas empresas como subsidiarias o de las grandes corporaciones internacionales en Bolivia como Bayer, Monsanto y demás, que también tienen sus empresas acá y que son una de las principales importadoras de estos productos, ¿no? Pero también otras empresas nacionales que se dedican a la importación de ellas. Y estas empresas son los que tienen pues, las autorizaciones para importarlas y que son las que las importan. Y las importaciones principalmente vienen desde países colindantes como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, y también de otros grandes países exteriores, fundamentalmente China, ¿no? De hecho, mucho del glifosato que se importa a Bolivia, la amplia mayoría viene, o en gran cantidad, viene desde China, que se caracteriza por tener un número enorme de diferentes empresas que los fabrican y un número pues, también grande de empresas que lo importan, ¿no? El proceso de comercialización de estos productos legales, ¿no? Porque creo que es bien importante enfatizar eso, que nosotros solo podemos hablar de lo legal, porque lo contrabando es pues un agujero negro, no hay muy poca información al respecto. De los legales, pues, o sea, existen grandes compañías que hacen todo el proceso de registrar los productos, hacer solicitudes de importaciones en la SAC, importarlos, de ahí comercializarlos, pasarlos a los pequeños, que se llaman los pequeños vendedores, al por meneo, ¿no? Entonces, estas empresas cumplen una función fundamental de abastecimiento de estos productos. Pero al ser también legales y ser importados legalmente, pues existe una mayor trazabilidad de estos productos, ¿no? Uno sabe más o menos exactamente qué estás importando, dónde lo estás vendiendo y más o menos a qué destino hasta cierto punto está llegando, ¿no? Cuando se habla de las grandes empresas que están también asociadas en grandes asociaciones, en dos asociaciones fundamentalmente, estas también tratan pues, de mantener una línea, digamos, de imagen, ¿no? de ser empresas serias, que tienen una función social y que tratan de tener un mayor cuidado en el uso, concientización, formación y demás, que es pues como es una línea que viene desde arriba en sí, ¿no? de las grandes corporaciones, un poco del greenwashing que lo llamamos, ¿no? Pero estas empresas sí son la cadena fundamental, o sea, es el principal eslabón de la importación de estos pesticidas, ¿no? De ahí, cuando pasa al segundo eslabón, que son los comerciantes al menudeo, ahí es muy difícil darle seguimiento, ¿no? Porque estos ya son productos pues, que se venden como en pequeña escala a diferentes agricultores y no necesariamente hacia una producción industrializada como la soya o el sorgo y demás, ¿no? Sino ya tienen un destino muy distintos, como la mediana o la pequeña producción, especialmente en Santa Cruz, ¿no? Que es el epicentro de todo esto. Entonces, si bien estas empresas son las que tienen mayor trazabilidad, su trazabilidad es limitada hasta cierto punto, ¿no? Y por lo mismo, sus acciones, digamos,
de concientizar, de cómo usar, de las cantidades, de la toxicidad, de las mezclas y demás que tienen sus proyectos al respecto, también son limitados. ¿Por qué? Porque su público, digamos, al que puede llegar es también limitado en temas de trazabilidad total, ¿no? Eso. Entonces, lo que tenemos en Bolivia es pues como un vacío muy grande de cómo se están utilizando estos plaguicidas, a dónde se están destinando y cuál es el manejo de estos, ¿no? De los legales. De los ilegales es otro mundo también, ¿no? A la población le debería importar mucho porque tiene sus efectos directos e indirectos, ¿no? Y en temas de salud y de ambientales. Vamos por partes. A ver, en temas ambientales, el uso excesivo de estos pesticidas tiene implicancias severas, ¿no? En temas de contaminación de acuíferos, de suelos y digamos, de afectar poblaciones no destinadas como aves o insectos, ¿no? Además que tiene como una línea de descarga, por así decirlo, que va del campo hasta otros puntos como el agua, ¿no? Y al estar contaminados con el agua o la tierra, también contamina a otros seres. El ejemplo típico son los peces, ¿no? Como contaminación en cuerpos de agua, cuando hay pues, una bioacumulación de los animales que viven en estos cuerpos de agua, por ejemplo los peces que van acumulando mucho más químico de lo que había en el ambiente solo expuesto, digamos fumigado. ¿Por qué? Porque está acumulado en este cuerpo acuífero, lo acumulan en sus cuerpos y de eso, esa acumulación pasa al siguiente ciclo trófico, es decir, a los animales que comen los peces como los humanos, y ellos van acumulando más pesticidas de lo que existe, digamos, a su alrededor. Esto, además, también en otros temas ambientales está vinculado al modelo, ¿no? Al modelo de producción, que también necesita, es un modelo expansionista, más tierra, más uso de suelo, que también en nuestro caso específico está relacionado a la deforestación, a las quemas y demás, ¿no? Por otro lado. En temas de salud es muy preocupante, ¿no? Porque obviamente los más afectados son los que están directamente en el campo, ¿no? El tema de intoxicación aguda o crónica es alarmante a nivel mundial y en Bolivia no es la excepción para nada. Los niveles de intoxicaciones agudas, que son como intoxicaciones directas cuando uno, digamos, presenta síntomas inmediatos, y las crónicas, que son cuando uno va absorbiendo y acumulando estas sustancias tóxicas en el cuerpo a lo largo del tiempo, genera diferentes repercusiones, ¿no? Las agudas, pues generalmente terminan en muertes, ¿no? El nivel de suicidios en campo a nivel mundial es enorme, y en Bolivia hay muy pocos estudios sobre esto, pero los pocos que existen muestran como siquiera al año unos 2.000 o 3.000 casos de intoxicaciones agudas de campesinos en toda Bolivia. Mientras que las crónicas es mucho más difícil darle seguimiento, especialmente en nuestro contexto boliviano, ¿no? De las enfermedades que están asociadas con algunos tipos de plaguicidas, especialmente dependiendo del ingrediente activo, tienen diferentes repercusiones, como por ejemplo en enfermedades de base o en temas de reproducción o de malformaciones genéticas, tienen muchas repercusiones. Eso directamente con los productores, ¿no? Pero eso no quiere decir que los consumidores estén exentos de estas problemáticas, ¿no? Diferentes estudios que se realizó desde el 2000 hasta el 2018-19 de muestreos, digamos, de alimentos en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y demás, revelan pues presencias de químicos, o sea, de agroquímicos importantes en ciertos tipos de productos como lechugas, tomates y demás, que son alarmantes porque si bien el nivel, digamos, de presencia no es muy alta para decir, uy, como esto y me muero, la acumulación, la bioacumulación de comer repetitivamente estos alimentos o estos productos como lechugas, tomates, etcétera, se va acumulando en los cuerpos de las personas y eso genera repercusiones importantes, ¿no? Entonces sí, es un tema alarmante a todo nivel, ¿no? Es una problemática sistémica, sin duda, ¿no? Que va no solo a la producción del campo, y bueno, me olvido, o la producción de soya que no está destinada al consumo humano, sino
a la exportación o al consumo animal. No es así, la problemática es bastante sistémica y por lo mismo también necesita soluciones sistémicas. El problema es el modelo, ¿no? Bolivia desde los años 40 y como consecuencia, digamos, de toda la dinámica mundial, Bolivia, a pesar de que es difícil entenderlo, pero Bolivia no es una isla que vive aislada del mundo, ¿no? Sino repercute todo lo que pasa alrededor suya. Y desde los 40, Bolivia está inmersa en la misma dinámica mundial que tiene que ver con un modelo de producción agrícola predominante, que se lo denomina la Revolución Verde, ¿no? Desde la Revolución Verde en los años 50, 60. Y desde ahí el modelo, especialmente en Bolivia con el Plan Bohan y la Marcha al Oriente y demás, se ha instaurado, pues, se ha institucionalizado, se ha arraigado dentro del modelo boliviano, hasta el punto que hoy en día el modelo agroindustrial es la más grande, ¿no? O sea, en temas de superficie cultivada y de productividad es la más grande del país en comparado a otros tipos de productos de la canasta básica, o como es pues, la papa, cebolla y demás, ¿no? O sea, la diferencia entre superficie y productividad es enorme. Y eso te muestra que el modelo es el que se ha implementado, el modelo agroindustrial, que depende enteramente de estos paquetes tecnológicos, semillas, agroquímicos, fertilizantes, es el predominante. Entonces, ¿cómo abordar esta problemática? Es pues abordar este modelo, es repensar el modelo que tenemos agrícola que tenemos hoy en día, si es el modelo que queremos perseguir, si queremos tratar a alcanzar las aspiraciones productivas y de desarrollo de negocio como Brasil, Argentina, lo cual personalmente tengo mis dudas que se logre alguna vez, o tratar de apuntar a otro tipo de modelo productivo, ¿no? Que tiene que ver más con temas de no buscar más bien la seguridad y sobre todo la soberanía alimentaria, ¿no? Tratar de ser autosuficientes en la producción, tratar de buscar un modelo distinto que esté en mayor balance con la naturaleza, que no esté enfocado a la exportación sino al consumo interno, sobre todo, que trate de dinamizar mercados locales, que trate de dinamizar nuevos métodos productivos, como puede ser pues, la agroecología. Entonces, el modelo en sí es el enfoque, ¿no? Pero hay que entender, y esto creo que hay que ser enfáticos, que el modelo predominante hoy en día es ese, y está muy, muy interiorizado en todas las escalas productivas del país. Esa idea de que el pequeño productor campesino que produce en su chacra pequeñas cantidades, lo hace de forma orgánica, libre de todo fertilizante y pesticida, es una idea que ya no se aplica a la realidad. El uso de pesticidas está ampliamente distribuido en todos los sistemas productivos que tiene el país, obviamente con diferencias, ¿no? y con pues, diferentes niveles y escalas, pero muchas investigaciones y estudios muestran el uso de estos agroquímicos desde pequeños productores de hortalizas, tubérculos y demás, hasta los grandes productores soyeros. Es decir, el modelo se ha penetrado todo el sistema, ¿no? Entonces eso implica no solo apuntar a los grandes productores, sino también trabajar en reactivar, revitalizar el sistema productivo a pequeña escala, campesino, indígena, ¿no? El consumidor también tiene un papel fundamental, ¿no? Sin duda. O sea, el consumidor es, normalmente tenemos la idea de que no tiene un rol muy significativo y demás, pero sí tiene un peso importante en tener, pues, por un lado, conocimiento, entender que lo que estás comiendo te está envenenando, te está dañando, y no solo a ti, sino a tu comunidad y a tu ambiente alrededor tuyo, ¿no? Entender eso para un lado, pero después, una vez que entiendes, es la conciencia, es buscar alternativas, que no siempre es fácil, ¿no?
y sobre todo que son buscar alternativas que se acomodan al bolsillo de cada persona. Tratar, digamos, de tener una canasta básica familiar de alimentos sanos, libres de estos pesticidas, es muy, muy difícil, ¿no? Pero existen alternativas y la idea es pues tratar de fomentar, de impulsar estas alternativas que traten de modelos productivos que traten de no usarlo o usarlo en menor escala posible, ¿no? Y que también se vinculen directamente del productor al consumidor y no tengan estas cadenas de suministros enormes, donde ya no tienes ninguna trazabilidad de ello. Bolivia es privilegiado en eso, ¿no? Porque todavía tiene muchos de estos mercados y ferias locales, entonces uno puede tener un acceso directo o casi directo a muchos productores y tener información de lo que estás comprando y pues también una interacción de eso, ¿no? Creo que eso es una de las formas principales que tiene el consumidor, perdón, pero y exigir esto, ¿no? Bolivia tiene muchas normas que tratan de controlar esto, ¿no? Entonces, si el consumidor comienza a exigir esto, también va a tener una implicancia en el uso, ¿no? Exigir, pues, a las autoridades competentes como el SENASAC, exigir que se cumplan las leyes, exigir a los productores que lo hagan de esta forma. Entonces, sí, el rol de los consumidores tiene un peso importante en tratar de modificar esto, ¿no? Sin duda. Este año se aprobó un decreto supremo por el gobierno en vista con el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Los precios de estos insumos químicos y fertilizantes tuvieron una alza importantísima y ante eso pues el modelo productivo también entró en cierta crisis, ¿no? Y para frenar eso el gobierno aprobó un decreto supremo que habilitó la importación de todo tipo de pesticidas sin ningún tipo de aduana, es decir, para este año se puede importar pesticidas sin pagar ningún tipo de impuestos, ¿no? Y de una forma muy, muy accesible. Y eso pasó totalmente desapercibido, ¿no? Entonces, si las personas en sí, los consumidores y los productores no son conscientes de esto, muchas de estas cosas pasan a plena luz del día sin tener ninguna repercusión, ¿no? Y cuando estamos hablando pues, de nuestros propios cuerpos, de nuestros propios alimentos, de nuestra propia pues, seguridad y soberanía alimentaria, debe ser un tema prioritario, ¿no? Entonces, sí, es fundamental la tarea que hacen diferentes personas, instituciones, de tratar de concientizar sobre el uso de estos pesticidas y sus impactos que tienen para los humanos y para la naturaleza. Bueno, mi nombre es Guillermo Villalobos, soy investigador acá en la Fundación Solón. Básicamente soy investigador en temas de problemática socioambiental relacionadas fundamentalmente en el agroextractivismo y modelos productivos agrícolas sobre todo.